A continuación, los invitamos a escuchar el programa Sai Baba Rosario, donde compartiremos vida, obra y mensaje de Sai Baba, con lecturas, música, invitados, testimonios y comentarios. Muy buenas noches, estamos en el programa número 170 de Sai Baba Rosario. Para comunicarse con el centro Sai Baba de nuestra ciudad, pueden dirigirse a calle Pasco 1674. Recordemos que todas nuestras actividades en todos los centros Sai Baba del mundo son totalmente libres y gratuitas. Nuestro teléfono 482-4597. Nuestra propia página web es www.saibabarosario.com.ar. Allí tenemos todos nuestros programas radiales ya emitidos, desde el número 1 y hasta el presente, el programa número 170, para que puedan volverse a escuchar o bien descargarlos en MP3 y escucharlos luego cada uno a su tiempo y modo. Cada programa cuenta con una breve reseña con la temática tratada por cada uno de ellos. En el programa del día de hoy, Albina Keppel va a continuar con el tema que empezó hace algunos programas atrás sobre los pecados capitales, o como ella bien prefiere llamarlos, sobre los vicios, y tratando también las virtudes que le corresponden a cada uno de ellos. En el programa número 165, Albina los enumeró, habló sobre los orígenes de los mismos, explicó cómo en sus inicios fueron 8 y no 7 como luego quedaron, y en este programa que mencionamos, el 165, Albina empezó a desarrollar el primer vicio capital, la soberbia. En el programa siguiente, en el número 166, Albina habló sobre la virtud que le corresponde, el tema tratado, la humildad. Todo esto lo mencionamos porque, como recordamos al principio del programa, pueden volverse a escuchar estos programas ingresando en nuestra web www.saibabarosario.com.ar. Y en el programa de hoy, número 170, Albina va a estar desarrollando el segundo pecado capital, o vicio como ella prefiere llamarlo, que va a ser la envidia. Hoy va a hablar entonces Albina Keppel sobre la envidia, siempre basándose todos los temas que ella prepara en lo que la Biblia dice, en lo que los santos y filósofos cristianos nos enseñaron, y sobre todo con las palabras y el mensaje que nos legó Sai Baba. Dios mediante, en nuestro próximo programa va a estar hablando sobre la virtud que le corresponde a la envidia, que es la caridad. Vamos entonces a entrar de lleno en el programa del día de hoy, donde Albina Keppel, en una grabación realizada en el centro Sai Baba de Rosario, nos va a estar desarrollando el segundo pecado capital, la envidia. Vale aclarar también que estos temas lo desarrollamos no para centrarnos en lo negativo, sino para ponernos a resguardo de ello. Es por eso que Albina siempre primero desarrolla el vicio capital y en el programa siguiente desarrolla la virtud, que es el remedio para ese pecado capital. En esta oportunidad empezará hablando de la envidia y en el programa siguiente sobre su virtud, que va a ser la caridad. Estamos en el centro Sai Baba de la ciudad de Rosario, junto a Albina Keppel. Gracias a Dios, continuando el tema que hace un par de programas atrás Albina había comenzado, que son los pecados capitales, según el cristianismo, o los vicios, como Albina prefiere denominarlos. En estos programas anteriores, Albina hizo una reseña sobre sus orígenes, los enumeró, habló que en sus orígenes no eran 7 sino 8, y en el primer programa empezó hablando del primer vicio, que fue la soberbia, y en el programa posterior habló de su correspondiente virtud, que fue la humildad. Hoy Dios mediante va a continuar con este hermosísimo tema,
hablando sobre el segundo pecado capital o vicio, que va a ser la envidia, y Dios mediante en nuestro programa siguiente va a hablar sobre su correspondiente virtud, que va a ser la caridad. Así que Albina, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Horacio, buenas noches a todos los que nos escuchan, y como siempre digo, para mí es un placer estar aquí compartiendo esto que se llama, digamos, pecado capital, que en realidad quien los enumeró en el 300 y algo, Evagrio Póntico. Para ser exacta con la fecha, fue en el 345 al 399. En esa oportunidad eran 8. Eran 8. Él consideraba como un pecado capital o un vicio, como él le llamaba vicio, la tristeza. Tema que dejé para lo último. Ahora vamos a ver de qué se trata la envidia. Como todo tema, la envidia tiene también sus características propias, y a veces nosotros creemos que algo es envidia o no lo es. Ahora va a quedar claro en cierta medida. Envidia viene del latín invidia. La envidia es el deseo de obtener algo que posee otra persona y que uno carece. Se trata, por lo tanto, del pesar, la tristeza o el malestar que provoca el bien ajeno. En este sentido, la envidia constituye el resentimiento. El sujeto no quiere mejorar su posición, sino que desea que al otro le vaya peor. Por eso Horacio Sai Baba considera a la envidia como lo más pernicioso de todos los demonios que él enumera que nosotros tenemos, en el cual está la ira, la lujuria, la soberbia. La envidia es lo más terrible que el ser humano pueda tener, porque le está deseando el mal al otro. Claro, no se frena la envidia en decir yo quiero lo que tiene el otro, sino que quiere que el otro no lo tenga más. Exactamente. Uno no lucha, ¿no? Claro, es gravísimo, y puede llevar a lo peor que puede sentir el ser humano internamente, que ahora lo vamos a ir viendo. El catolicismo considera la envidia como uno de los 7 pecados capitales, ya que supone la fuente de otros pecados. El envidioso desea tener algo a costa de privar a otra persona de dicha posesión. Esta doble condición de desear algo que no se tiene y pretender obtenerlo a partir de lo que otro tiene, hace que la envidia cause infelicidad y dolor a aquel que experimenta este sentimiento. El envidioso no se conforma con obtener algo, sino que quiere producir mal a la persona que tiene lo que él envidia. Aquí quiero hacer una salvedad. Según la Iglesia Católica, como ya hemos dicho, la soberbia era el pecado, digamos, no sé si principal, pero como el más grave, porque como ya hemos dicho, ¿no es cierto?, viene de la caída de los ángeles, de Lucifer o de Adán y Eva, que según dicen quisieron ser como Dios. Acá en la envidia se da el caso del segundo error que comete el hombre en sus principios, y es el de Caín y Abel. Caín es el hijo primogénito de Adán y Eva. Luego nace Abel. Según las Sagradas Escrituras, Caín se dedica a producir, a trabajar la tierra, a producir sus frutos, y Abel a ser pastor de ovejas. Llegado el caso, ofrecen los dos a Dios el sacrificio, el sagrado dar, el sagrado oficio a Dios de lo que ellos han trabajado. Abel
elige de sus mejores corderos, los más blancos y puros para ofrecer a Dios, y Caín los mejores frutos que ha obtenido de la tierra. Según dice en las Sagradas Escrituras, Dios, o Jehová, acepta la ofrenda de Abel y no la de Caín. Caín se pone furioso al ver esta actitud, cuando él consideraba que su ofrenda era mejor que la de Abel, y llama a su hermano y lo mata. Fíjate, Horacio, lo que puede llevar la envidia o celos, como vamos a ver después. Saibaba en muchísimos mensajes, en vez de envidia dice celos, pero ya vamos a ver a qué clase de celos se refiere. Este sería el segundo error que comete el ser humano. El primero, la soberbia, como ya hemos visto, y el segundo, la envidia, que puede llegar a matar, como en el caso de Caín y Abel. Voy a decir algo porque a lo mejor les sirve a algunos. Este cuento de Caín y Abel a mí durante mucho tiempo me llevó a reflexionar por qué Dios aceptaba el sacrificio de un animal y no los frutos de la tierra. No me cerraba. Hasta que creo que lo he comprendido, y si alguien tiene otra explicación para este tema, con mucho gusto lo voy a aceptar. Dios acepta las ofrendas nuestras que son de corazón. Y en este caso, pienso que lo que aceptó de Abel fue lo que ofreció de corazón y lo que le costó, porque debe ser muy bravo, ¿no es cierto?, criar un animalito, cuidarlo, protegerlo y luego ofrecérselo a Dios. Claro, aceptó el ofrecimiento y no lo ofrecido. Exactamente, como en el caso de Abraham, ¿te acordás que ofrece a su hijo? En cambio Abel, y sin ánimo de juzgarlo a Abel, pienso que ha recolectado los mejores frutos pensando que con esa actitud le ganaría a lo mejor a su hermano. Claro, y Dios lo iba a aceptar. Está claro. Y para mí está claro, ¿no es cierto?, que lo que Dios acepta es lo que uno ofrece de corazón. La psicología afirma que la envidia es un sentimiento que se niega tanto ante terceros como ante uno mismo. Y el envidioso siempre trata de ocultar su envidia y resulta muy difícil que la asuma. O sea que si estamos, ¿no es cierto?, con esa carencia, es muy difícil que nos demos cuenta que somos envidiosos. Por eso yo digo siempre, Horacio, tenemos que identificar al pecado o al vicio, porque si no lo identificamos no lo podemos tampoco combatir dentro nuestro. En términos médicos, la envidia ha sido definida por diversos términos según los diagnósticos psiquiátricos. El que más ha marcado redundancia es una frase citada por el doctor Saúl Salinschiker, que dice: cuando una persona se obsesiona y deja de vivir por estar pendiente de tu vida, o en este caso, en la vida de su adversario, de su entorno, y entre otras cosas siente agobio por cada uno de sus triunfos, aparte de mostrar signos graves de inferioridad, te muestra que estás tratando con una persona psiquiátricamente enferma. Los que amamos el fútbol estamos muy enfermos. No, pero se refiere a la envidia. Cuando uno vive pendiente de lo que el otro tiene o hace, pero uno tampoco hace por emular esa virtud del otro. Hay varias definiciones. Vayamos a la primera definición. Tristeza o pesar del bien ajeno. De acuerdo a esta primera definición,
La envidia es sentir tristeza o pesar por el bien ajeno. De acuerdo a esta definición, lo que no le agrada al envidioso no es tanto algún objeto en particular que un tercero pueda tener, sino la felicidad en ese otro. Entendida de esta manera, es posible concluir que la envidia es la madre del resentimiento. Un sentimiento que no busca que a uno le vaya mejor, sino que al otro le vaya peor. Así que ya tenemos inferioridad o resentimiento. Segunda definición: emulación, deseo de algo que no se posee. De acuerdo a la segunda de las acepciones, la envidia se puede encuadrar dentro de la emulación o deseo de poseer algo que otro posee, siendo en este caso que lo envidiado no es un sujeto, sino un objeto material o intelectual. Por lo tanto, en esta segunda acepción, la base de la envidia sería el sentimiento de desagrado por no tener algo, y además el afán de poseer ese algo. Esto puede llegar a implicar el deseo de privar de ese algo al otro, en el caso de que el objeto en disputa sea el único disponible. Una tercera posibilidad para comprender lo que la envidia implica sería la combinación de las dos acepciones mencionadas anteriormente. Cualquiera sea el caso, la envidia es un sentimiento que nunca produce nada positivo en el que la padece, sino amargura. Así que ya tenemos inferioridad, amargura, y el otro era resentimiento. Otra definición de envidia es que el envidioso cuenta mentiras sobre la persona a la que envidia o las cosas que tiene para poder tenerlas. En ocasiones la envidia puede hacer que el envidiado muera a manos del envidioso. Esto es lo que se da comúnmente, Horacio, y es lo que uno ve más a menudo, que la persona que envidia habla mal de la otra persona. Lo difama. Buscando y leyendo todo esto me doy cuenta por qué Saibaba pone como lo más pernicioso la envidia. Porque difamar a otra persona es matarla moralmente. Como decimos acá en Argentina, lo ensucia. Lo ensucia. Y nunca más, o en parte, puede esa persona volver a tener una idea, digamos, pristina en las otras personas. Aparte, no se puede defender tampoco. Porque ¿cómo haces o cómo hace uno, en caso de ser el envidiado y no el envidioso, en defenderse de calumnias? De mentiras. De mentiras. ¿Te das cuenta? Y que a medida que se van divulgando, se van agrandando. A mí me parece que a veces caemos en este error, muchos. En todos los ámbitos de la vida, me viene a la mente todo, hasta las relaciones de amistad, no solo las profesionales, ni hablar de los maestros espirituales, las políticas, las deportivas, las posiciones de jerarquía en las empresas. Exactamente. Es infinito, ¿no? Es infinito. Es algo que puede llegar, ¿viste cuando decía por ahí a matar a la otra persona? Y bueno, volvemos al caso de Caín y Abel, claro, que llegó a matar a su hermano, en vez de emular el ofrecimiento a Dios, en el caso de Caín, ¿no es cierto? La envidia es considerada como un pecado capital porque genera otros pecados. Fíjate acá que ya hemos visto porque lo que va generando. Por eso se llaman capitales, sí. Y volvemos a repetir, ¿no es cierto?, que el término capital no se refiere a la magnitud del pecado, sino que da origen a muchos otros pecados y rompe con el amor al prójimo que proclama Jesús.
Acá volvemos a San Gregorio Magno, que fue en el 540, que el otro día yo no me acordaba bien la fecha. Él estuvo del 540 hasta el 640, fue un papa, fue el 64º papa de la Iglesia Católica Romana, que fue quien seleccionó los 7 pecados capitales y el que por lo menos a la envidia no la dejó afuera. Y dejó afuera la tristeza. A la tristeza dejó afuera, que después vamos a ver que también tiene su gran importancia. Ahora, qué tema amplio, la envidia, que a priori parece simple, porque ahora, por lo que vos me comentaste antes de empezar a grabar, está el tema de la envidia sana, cómo afecta la envidia al envidiado, o cómo puede llegar a protegerse, ¿no? ¿Qué hacer? Qué amplio el tema. Qué amplio el tema. Creo que cuando demos la virtud que, digamos, que cura a la envidia, va a estar la pauta de cómo el envidiado se puede proteger. Ajá. De hecho, la envidia puede no solo ensuciar a las personas con la difamación o la mentira, como estábamos hablando, sino que el envidioso puede llegar a matar a la persona, que es gravísimo. Bueno, me parece que las dos cosas son graves, porque de otra manera la mata también moralmente, ¿no? El tema de la mente, el poder de la mente, vos lo has desarrollado en programas anteriores. ¿Qué fuerza debe... Es una energía. Claro, qué fuerza ejercer un envidioso sobre el envidiado, ¿no? ¿Cómo se debe sentir afectado el envidiado, sin saber los por qué y de quién? Esa envidia llega, ya sea a través de esa energía energéticamente, o llega por lo mismo que causa, por el mismo mal que causa, ¿no? En todo el entorno. Pero después vamos a ver de qué manera podríamos protegernos, que a veces no es solamente, bueno, me envuelvo en luz, sino tener una vida todo lo contraria al del envidioso. Pero aquí nosotros estamos hablando, pero nosotros también, Horacio, podemos caer por allí en algún momento envidioso. A lo mejor no vamos a llegar al extremo de difamar ni de criticar, porque sabemos que a nuestro maestro eso no le agrada y nos ha enseñado ya largo y tendido cómo debemos actuar. Lo hacemos inconscientemente. Pero podemos hacerlo hasta inconscientemente, sí. Tenemos que estar muy alerta. Por eso a mí me gusta buscar, yo aprendo mucho con todo esto, porque para mí la envidia, dice, bueno, yo no soy envidiosa, ya está, listo. Pero vos fijate qué terrible que es en sí. Así que vamos a seguir leyendo otros párrafos, nada más que con el objeto de identificarla bien en nosotros mismos. Seguimos en el programa número 170 de Sai Baba Rosario. Estamos compartiendo una grabación de Albina Keppel, donde está desarrollando el segundo pecado capital, la envidia. A continuación vamos a pasar un tema musical y, finalizado el mismo, la segunda y última parte de este vicio capital, la envidia, desarrollado por Albina Keppel. El tema musical es de los Beatles, de George Harrison, My Sweet Lord. En esta ocasión, la misma canción, Mi Dulce Señor, cantada en castellano. Vamos al tema musical y, finalizado el mismo, como dijimos, la segunda y última parte del tema La envidia. Yo quiero conocer
que me contaron o lo que leí de ti. Solo eso sé, Señor, del camino entre tú y yo. Mi Señor, oh Señor, Señor. Invítame a servirte, que quiero encontrarte. Hoy quiero escuchar tu voz. Ven y enséñame, Señor, el camino entre tú y yo. Mi Señor, oh Señor, yo quiero que me alumbres, quiero conseguir tu luz, quiero conocer, Señor, el camino entre tú y yo. Señor, Vamos a seguir leyendo otros párrafos, nada más que con el objeto de identificarla bien en nosotros mismos. La envidia es un fenómeno psicológico muy común que hace sufrir enormemente a las personas, tanto a los propios envidiosos como a sus víctimas, porque el envidioso sufre horrores. Sí. No se le cumplen los deseos. Claro, imagínate. Puede ser explícita y transparente. En cualquier caso, la envidia es un sentimiento de frustración insoportable ante algún bien de otra persona a la que por ello se desea inconscientemente dañar. ¿Por qué? Viste, vos hablabas del inconsciente, hasta inconscientemente, porque a lo mejor no le haríamos un daño consciente, pero inconscientemente deseamos que le vaya mal o que no tenga lo que tiene. Y quizás uno se da cuenta cuando le genera alegría, cuando al otro perdió algo de lo que uno envidiaba. También. Entonces es el síntoma ese de que realmente estaba uno envidiando. Claro. Esa alegría demoníaca, por así denominarlo, que puede llegar a sentir el envidioso, muchas veces es inconsciente, no se dio cuenta que envidiaba a la otra persona. Por eso tenemos que identificarla, porque si no podemos caer también en ese error. Y te digo que puede pasar en muchos pequeños o grandes actos de nuestra vida, ¿no es cierto? Cuando tenemos una enfermedad, o podemos envidiar en el otro la salud. ¿Y por qué a mí y no a aquel? Fíjate, ese es un acto de envidia. Tenemos que identificarla para trabajarla en nosotros. Y también puede ser individual o grupal, porque a nivel pueblo, a nivel barrio, a nivel nación, también tenemos esos sentimientos globales sobre otro territorio. Porque obviamente, nosotros en Argentina tenemos ahora un recelo con Inglaterra. Inconscientemente es una envidia y inconscientemente quizás estemos felices cuando a ese país quizás no le vaya bien. Entonces la envidia no es solo personal, es también global. Somos una unidad, ¿no? Somos una unidad y se da en todos los ámbitos. Por eso, es importante. Vos sabés que este tema, ya te digo, como lo dije antes también, que me llamaba la atención que Sai Baba la considerada muy perniciosa y como el error más pernicioso que comete el ser humano. Y ahora uno se puede dar cuenta por qué.
El envidioso es un insatisfecho, ya sea por inmadurez, represión, frustración, etc., que a menudo no sabe que lo es, como habíamos estado comentando. Por ello siente consciente o inconscientemente mucho rencor contra las personas que poseen algo, que puede ser belleza, dinero, sexo, éxito, poder, libertad, amor, personalidad, felicidad, sabiduría también. Yo te envidio, Albina. Después vamos a ver que esto no es envidia. Cosas que él desea pero no puede o no quiere desarrollar. Así, en vez de aceptar sus carencias o percatarse de sus deseos y facultades y darles curso, el envidioso odia y desea destruir a toda persona que como un espejo le recuerda esa privación. La envidia es, en otras palabras, la rabia vengadora del impotente, que en vez de luchar por sus anhelos, prefiere eliminar la competencia. Claro. Está siempre mirando al otro en vez de verse uno mismo. Por eso la envidia es una defensa típica de las personas débiles, acomplejadas o fracasadas. O enfermos, como le dije antes de lo psicológico, ¿no? Sí. Fíjate que acá puede ser una persona que tiene a lo mejor mucho dinero, tiene salud, pero no tiene belleza, sí, o sí. Intelectualmente envidia a otros por... Es decir, no, cuando se refiere a carencias, se refiere a carencias internas. Sí. No a carencia de posesiones materiales, ¿no es cierto? Sino a esas carencias internas. Vos decías hoy, por ejemplo, que me envidias. Sí, yo te lo dije irónicamente. Bueno, ya sé que es irónicamente. Cuando uno dice a una persona, te envidio por su capacidad intelectual, ¿no es cierto?, su facilidad de hablar, de expresarse, en realidad eso es admiración, no es envidia. Así que dejo tranquilo a muchos. Eso es admiración. La envidia sana en realidad es admiración. No es envidia sana. Claro, pues yo no te deseo el mal. Claro. Si veo la capacidad, por ejemplo, la capacidad que vos tenés para la radio, para dirigirla, para expresarte, para buscar los temas. No es envidia. Es admiración. Tenés esa capacidad y yo la admiro. ¿Te das cuenta? Esto nos saca también una culpa grande, ¿no? Claro. Porque vivimos admirando a todo el mundo, porque claro. Al admirar uno quiere emularlo, no quiere que el otro pierda su don. No, sí. Y aun cuando no quiera emularlo por allí, porque no es mi deseo tener una radio, por ejemplo, pero sí te admiro, y admiro a las personas que tienen esa... no sé si facultad, digamos, porque por allí, sino que les nace del corazón hacerlo. Bueno, eso admiro. La envidia no es un sentimiento del que se pueda presumir. Es algo muy escondido en uno. Por lo que es común que se disfrace de crítica y de hipocresía. Mirá ya cuántas cosas tenemos, ¿no? Hipocresía. Cuando la envidia entra en su fase más activa, aparece la calumnia y la difamación, que es lo que ya estuvimos comentando. Y acá viene el otro. En ocasiones se habla de envidia sana. Sin embargo, por el mero hecho de manifestarse, se podría concluir que es un sentimiento de admiración a la persona a la cual uno cree que le envidiaron. Me adelanté. Pero qué bueno. O sea que, no, y esto para que también muchos queden en paz, tranquilos y en paz, ¿no? Que la envidia sana, como la llamamos entre comillas, es admirar en el otro algo del cual nosotros carecemos, y por allí tenemos otras cualidades también. Cada uno tiene cualidades distintas. Y lo bueno es desarrollar esas cualidades que cada uno tiene, porque si todos fuéramos iguales,
Si todos hiciéramos lo mismo, no habría diversidad. Imagínate todos abogados, todos médicos, todos científicos. ¿Dónde quedarían los músicos, los artistas, los que nos embellecen la vida con sus obras de arte? Hay para todos en este universo. La envidia también tiene otra acepción. Los celos, también celos. Y Sai Baba en muchos mensajes, los que leen muchos mensajes de Sai Baba, van a ver que Sai Baba, en vez de envidia, dice celos. Que por supuesto no es el celo que uno le pueda tener a su pareja, ¿no es cierto? O celoso de su pareja o de sus hijos. Es otro tipo de celos. Los celos son una respuesta emocional compleja y perturbadora que surge cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que considera como propio. Comúnmente se denomina así a la sospecha o inquietud ante la posibilidad de que la persona amada no nos preste atención o lo haga en favor de otra. También se le conoce así al sentimiento de envidia hacia el éxito o posesión de otra persona. O sea, que la envidia tiene como acepción los celos. Porque ahora voy a leer algunos mensajes de Sai Baba donde en vez de envidia habla de celos. Respecto a esto que yo voy a leer de Sai Baba, Horacio, que he buscado, durante toda su vida, cuando Baba ha dado mensajes, si los mensajes fueron, ponele, de 40 minutos o 1 hora, en un párrafo va a estar la envidia. O sea que 70 años de su vida, Baba nos estuvo hablando de lo perniciosa que es. Yo ahora voy a leer palabras textuales y cuando vos querés paramos y comentamos algo. Cuando ustedes se diferencian como individuos, la envidia, el resentimiento, los celos y el orgullo los empiezan a corromper. Solo el amor puede unirlos en parentescos con todos. Tengan siempre conocimiento de esta verdad y se encontrarán a ustedes mismos. Aquí nos está hablando que cuando la envidia, en este caso, nos empieza a corromper, nos estamos alejando de Dios. En otro párrafo, estoy tomado de recopilación de mensajes. La envidia es un veneno mortal, contamina el carácter, arruina la salud y roba la paz. La envidia no debe afectarlos. Así podrán dominar a los dioses de la creación, la protección y la destrucción. Y está hablando de Brahma, de Vishnu y de Shiva. Como una peste que destruye los cultivos en crecimiento, la envidia entra disimuladamente y se expande rápidamente. Por eso, hasta en asuntos de poca importancia, deben estar alerta, y así no se volverán envidiosos. Mirá vos, la envidia es un veneno mortal que nos contaminará el carácter, la salud y la paz. Y pienso, sí, que el envidioso no debe estar en paz, porque hoy envidia una cosa y mañana envidiará otra. Por eso después vamos a ver cómo trabajamos en nosotros esta cosa perniciosa que es la envidia con la caridad, que está buenísima, te digo. Otro párrafo de envidia, donde Baba nombra la envidia. Pero así podemos encontrarlo, Horacio, en todos sus mensajes a lo largo de 70 años que los ha dado. Debemos desarrollar el principio del amor en nuestro interior. El odio, la envidia, los celos, la pompa
y la ostentación son cualidades animales. El alimento que se consume es la causa de la ira, la lujuria, la avaricia y la codicia, y demás cualidades negativas. Todas estas cualidades negativas son obra nuestra. Debido a estas malas cualidades hemos olvidado nuestra cualidad humana y ni que hablar de la divinidad. Todos deben cultivar cualidades divinas. Aquí él nos está mostrando varios errores, ¿no es cierto? Pero vemos que la envidia y los celos están entre ellos. Cuando nosotros tenemos ese sentimiento negativo en nosotros, nos estamos alejando de la divinidad. Hasta ahora estamos viendo más o menos, después vamos a ver cómo nos acercamos a la divinidad. Vamos a dar el remedio. La virtud de la envidia. Si no, nos vamos a quedar con que soy una envidiosa y me voy a morir envidiosa porque no puedo hacer nada. Cuando sale el sol, desaparecen la oscuridad y sus inconvenientes. Igualmente, para aquellos que han realizado el Atman, no hay ninguna atadura, pena o dolor proveniente del apego. La ilusión surge solamente en aquellos que olvidan sus referencias átmicas, espirituales, ¿no? El egoísmo es la principal causa que provoca que la gente se olvide de su verdad esencial. Una vez que el egoísmo entra en el hombre, éste se aleja del ideal y se precipita desde lo alto de la escala humana en una rápida caída, peldaño tras peldaño, hasta el mismísimo suelo, hasta su más baja condición. El egoísmo crea antagonismos, odios y apegos. A través de los apegos y los afectos y también a través de la envidia y el odio, uno se interna en la actividad hundiéndose en el mundo. Esto conduce a una identificación cada vez mayor con el cuerpo físico, incrementándose así el egoísmo. Aquí Sai Baba nos da, ¿no es cierto?, y es un poco más explícito en lo que en nosotros provoca la envidia y el odio. Perdemos nuestra condición humana y vamos cayendo cada vez más bajo. Aparte habla del egoísmo. ¿Qué egoísmo mayor que sentir envidia por el otro? Por eso también elegí este párrafo, porque es muy claro. En otro mensaje dice: existen en la actualidad dos tendencias malignas que deben arrancarse de raíz, como si fueran plagas peligrosas: la envidia y el odio. Así como una plaga puede destruir un bello árbol frutal al atacar sus raíces, también la envidia y el odio, cuando entran en la mente de los hombres, pueden minar todas sus virtudes humanas. Las cualidades buenas que se han cultivado a través de años de práctica pueden perderse a causa de estos dos demonios gemelos. Y dejaría ahí, porque creo que ya está bastante como para asustarnos un poco, ¿no? Fíjate que lo llama plagas peligrosas. Creo que para reflexionar tenemos. Y voy a terminar con un último párrafo de mensajes de Sai Baba, que como ya dije, hay montones. El egoísmo es la semilla de la codicia, la envidia, la ira, la malicia, la soberbia y toda una hueste de otras tendencias retrógradas que obnubilan la inteligencia, desvían su atención de la verdad y hacen que lo falso aparezca como verdadero. Por lo tanto, se vuelve esencial limpiar la mente de estas mediante una disciplina espiritual regular que lleve a la pequeña voluntad a la infinita voluntad de Dios para que se fusione
en su gloria. La erudición o el talento, por más profundo y variados que sean, no tiene poder purificador alguno. Solamente añaden impurezas al orgullo y la competencia. Los hombres cultos no son necesariamente buenos, como tampoco aquellos que poseen poderes espirituales sobre la naturaleza, están libres del orgullo, la envidia y la codicia. La verdad, la rectitud, la paz y el amor son el distintivo cualitativo de un corazón purificado. Un corazón convertido en santuario de Dios y en el que éste se manifiesta. Y bueno, terminamos acá, ¿no es cierto?, con lo de la envidia, y ahora vamos a ver qué remedio le ponemos a este mal tan perverso. Que Dios mediante lo vamos a desarrollar en nuestro próximo programa, y va a ser la virtud caridad. Excelente, Albina. Entonces, en el programa de hoy has desarrollado el tema la envidia. Recordemos que todos nuestros programas radiales pueden volverse a escuchar desde nuestra propia página web www.saibabarrosario.com.ar. Como dijimos al principio del programa, hace algunos programas atrás empezaste a desarrollar los pecados capitales, o vicios como preferís llamarlos. Trataste el primero, que fue la soberbia. El programa siguiente trataste su virtud, que fue la humildad. Hoy trataste la envidia, y en nuestro próximo programa, Dios mediante, vas a hablar sobre la caridad, que es la virtud que le corresponde a la envidia. ¿Es así? O sea que dejamos lo mejor para el próximo programa. El remedio. El remedio. O sea que a la envidia la podemos contrarrestar con la caridad. Bueno, muchísimas gracias, Albina. Seguimos en el programa número 170 de Sai Baba Rosario. Acabamos de compartir una grabación donde Albina Keppel desarrolló el segundo pecado capital, la envidia. Dios mediante, el próximo programa nos va a estar desarrollando su remedio, su virtud, que es la caridad. Recuerden que todos nuestros programas radiales pueden volverse a escuchar ingresando en nuestra propia página web www.saibabarrosario.com.ar. Nuestro centro Sai Baba en la ciudad de Rosario queda en calle Pasco 1674. Nuestro teléfono 482-4597. Recuerden que todas las actividades en todos los centros Sai Baba del mundo son totalmente libres y gratuitas. Las principales actividades que se desarrollan en los mismos son servicio desinteresado, actividades devocionales, donde hay cantos, mantras y plegarias al único Dios que tiene diversos nombres y formas. Se realizan meditaciones, círculos de estudio, también hay actividades en valores humanos, con talleres, con círculos de estudio, hay reuniones de jóvenes y muchísimas actividades más. Todas estas actividades pueden chequearlas desde nuestra propia página web o dirigirse a nuestro centro Sai Baba. Recordemos, calle Pasco 1674. El programa número 170 del día de hoy ha llegado a su fin. Dios mediante, nos vamos a reencontrar la próxima semana, donde Albina Keppel va a tratar el tema la caridad. Nos vemos entonces. Muy buenas noches para todos. Les deseamos que sean muy, pero muy felices. Muy buenas noches. Sairam. Todos los jueves, de 22 a 23, los invitamos a escuchar el programa Sai Baba Rosario, donde compartiremos vida, obra y mensaje de Sai Baba, con lecturas, música, invitados, testimonios y comentarios, aquí en AM Libertad, en el 1090 de su dial.